la verdad. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a este estudio de Romanos en el capítulo 1, versículo 9. En la clase pasada o en el estudio o enseñanza pasada hablábamos de que Pablo daba gracias a Dios mediante Jesucristo por la fe de los que habían creído en él en Roma. Hoy vamos a ver el versículo 9 que dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Sin cesar, oraba sin cesar, oraba e intercedía por los hermanos. Esa era parte de la vida de Pablo también, orar sin cesar. Este versículo 9 en la traducción al lenguaje actual dice: yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo, y lo hago de todo corazón. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes. Amén, amén por ahí. Mire lo chévere, ¿no? Que dice Dios es testigo. O sea, él daba por sentado de que Dios era testigo de su oración, era testigo de lo que Pablo hacía en secreto. En la PDT dice: Dios sabe que siempre los tengo presentes en mis oraciones. Les sirvo a Él de todo corazón, anunciando las buenas noticias sobre su Hijo. Es para que tengamos en cuenta las dos traducciones que nos ayudan a dar una mejor definición del versículo. Las palabras claves de Romanos 1:9. Testigo. El número de la concordancia es 3144 y viene del griego martus. Va asociado a un testigo, va asociado con martus, con un mártir. De modo general, ¿qué significa? Aquel que es testigo o puede testificar sobre la verdad de lo que vio, escuchó o sabe. O sea que, si nosotros nos damos cuenta, un testigo ¿qué tiene que hacer? Ver, escuchar o saber. Nosotros no lo hemos visto, lo escuchamos a través de su palabra y sabemos de él a través de las escrituras. Los versículos son 2 Corintios 1:23, Filipenses 1:8, 1 Tesalonicenses 2:10 y 1 Timoteo 6:12. Vamos a leer 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esos muchos testigos, eso sí sabemos que vieron, esos muchos testigos. Pero precisamente la profesión de nuestra fe está delante de muchas personas que están viendo si realmente somos o no somos. La otra palabra, espíritu. El número de la concordancia es 4151 y ese espíritu viene del griego neuma, con P al principio, neuma. O también hay otra palabra, suje, y empieza con P también, suje. Y esto quiere decir vida, alma, ánimo, ser, corazón, mentalmente disposición, alma racional e inmortal, aliento, espiritual, enteramente en cuerpo y alma. Entonces, si nos damos cuenta, es alma racional e inmortal, asociada con cuerpo y alma, que está hablando de espíritu, de la nueva vida. Punto aparte, diríamos entonces, parte del servicio de Pablo a Dios era el orar por sus hermanos en Cristo, y esto sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? Creo que es uno de los versículos más largos. Orad sin cesar. Bastante largo ese versículo. Orar sin cesar. Eso hacía Pablo. Si él mandaba a través de sus cartas
a que oraran sin cesar, creo que por obvias razones él lo hacía. Entonces mire lo que dice: invoca el nombre de Dios como testigo de que decía la verdad a los romanos. O sea que él verdaderamente los incluía en sus oraciones. Esto dio seriedad a lo que estaba para escribir a los hermanos en Roma. O sea que de todo lo que hablaba Pablo, si él ponía por testigo a Dios, era porque eso era la pura verdad. No había engaño en él. Él le decía la verdad a los romanos. Pablo tenía una vida intensa de oración y siempre había orado por alguien. Y en este caso lo hizo por los creyentes en Roma. Por eso él mismo les dice ahí: sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, él oraba por los que habían creído. Porque me imagino que la oración tenía que ver en el contexto con que se afirmaran, con que se fortalecieran en el Señor, con que se esforzaran siempre por llegar a la meta. Punto aparte. El motivo de esta oración lo describe en los siguientes versículos del 10 al 15. Pues podríamos leerlos, pero esto van a ser de estudio porque estamos en el 9 y sigue el 10. Pero entonces los versículos del 10 al 15 dicen las oraciones de él: rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Por esto oraba. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Oraba por ir a verlos para confirmarlos en su fe. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, para confortarse él y ellos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, para obtener fruto de ellos, o sea, ayudar en el fruto de su vida espiritual. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Él oraba porque él se sentía deudor, de llevar mensaje, de fortalecer, de llenar a otros. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Estos 5 versículos nos muestran la intención de la oración de Pablo y pues la verdad era una oración que ante los ojos de Dios era muy agradable. Según las palabras claves de esto habla el versículo. Este versículo 9 tiene sus 2 palabras claves que las vimos ahora, que son testigo y espíritu. En el caso de testigo, vio, escuchó o sabe. Segunda de Corintios 11:31. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 11:31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Imagínese la manera de confirmar de que había sido testigo. Él no mentía con lo que decía. Testigo era. Espíritu, disposición de ánimo, vida, cuerpo y alma. Oígalo bien, está bueno esto. En espíritu, disposición de ánimo, vida, cuerpo y alma. Hechos 19:21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Entonces mire que dice, se propuso en espíritu, o sea, dispuso todo su ánimo para hacerlo, o sea, su vida, su cuerpo y su alma estaban dispuestos para ir a Jerusalén, para llevar el mensaje a donde tuviera que ir, mejor dicho. Estaba Pablo para las que sea, como diríamos popularmente. Entonces, si nosotros juntamos las 2 palabras claves asociado con lo que dice el versículo, cuando dice por testigo me es Dios, o sea que Dios es testigo de lo que él está diciendo, que Dios ve, escucha y sabe todo. Y él ponía a Dios por testigo como confirmando de que Dios sabe si tengo la intención correcta, si mi corazón es correcto a lo que está diciendo él. En espíritu, dice ahí, a quien sirvo en mi espíritu. ¿Servía para qué?
en el evangelio de su Hijo. Para predicar el evangelio, Pablo disponía su espíritu, todo su ánimo, entregaba su vida, su cuerpo, su alma por la predicación del evangelio. De eso habla. Entonces colocamos ahí, Dios sabía cómo le servía a Pablo para anunciar las buenas noticias de su Hijo Jesucristo. Dios sabía. ¿Y cómo lo hacía? Con disposición total, cuerpo, alma, espíritu, con toda su vida. No le importaba ni la muerte, no le importaba nada. Por eso él se proponía hablar de Cristo. Y él mismo decía de que todo lo toma por basura, por Cristo, por estar allí, por ser como Él y por llevar su mensaje. Entonces es claro el versículo. Filipenses 3:8, Filipenses 1 del 29 al 30, Segunda de Corintios 11 del 16 al 33. Vamos a leer los de Filipenses. Y ciertamente, aún lo que les decía ahora, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es una entrega, una disposición total. Creo que son versículos tan claros que antes nos llevan como a buscar tener esa actitud. Es para que tengamos en cuenta cómo es que es esto. Entonces, con una entrega total. Y a veces pues hay muchos argumentos, muchos peros, muchas situaciones que nos impiden llegar a ser una persona de una disposición total, de un ánimo, y que Dios vea la intención de nuestros corazones. Aquí hay un comentario de la Biblia Diario Vivir. Cuando ore por alguna preocupación, no se sorprenda por la forma en que Dios responda. Pablo oraba por su visita a Roma a fin de enseñar a los cristianos allí. Cuando al fin llegó a Roma fue en calidad de prisionero. Esto está en Hechos 28:16. Pablo oró por un viaje tranquilo y llegó sin novedad después que lo arrestaran, abofetearan, naufragara y entre otras cosas lo mordiera una víbora. A menudo la manera en que Dios responde nuestras oraciones difiere mucho de lo que esperamos. Cuando ore, espere la respuesta de Dios, aunque a veces en maneras inesperadas. Póngale pues cuidado a ese comentario. Pablo oraba, Pablo insistía a Dios en su visita a Roma. Y nosotros muchas veces hemos escuchado que se dice que Dios responde, no te responde o te dice espere. Y cuando Dios responde es porque ya es el momento, pero lo que nosotros nunca nos alcanzamos a imaginar es cómo van a acontecer las cosas después de que Dios nos da la aprobación a nuestras oraciones. Mire lo que le pasó a Pablo. Lo arrestaron, lo abofetearon, naufragó. Entre otras cosas, también lo mordió una víbora. Pero Dios le respondió. Y nosotros sabemos que él llegó a Roma, porque por eso se habla también de esta carta. Entonces tengamos en cuenta eso, de que Pablo oraba sin cesar y hacía mención de los romanos en sus oraciones, para poder ir a llevarles todo lo que leímos del 10 al 15. Pero Dios le respondió. Pero mire la manera en que llegó. Tengamos en cuenta eso para que no nos emocionemos a hacer oraciones o a querer ir a de X persona, cuando siempre va a haber obstáculos, va a haber oposición, o también Dios va a aprobar. Los versículos para tener en cuenta en Romanos 1:9. Romanos 9:1, Job 16:19, Segunda de Corintios 1:23, Segunda de Corintios 11, del 10 al 11, y el versículo 31, Gálatas 1:20, Filipenses 1:8, Primera Tesalonicenses 2, del 5 al 10, Primera Timoteo 2:7, Hechos 27:23, Filipenses 2:22, Colosenses 1 del 28 al 29, Segunda de Timoteo 1:3, Juan 4:23 al 24,
Hechos 19, 21, Primera de Corintios 14, 14, Primera de Corintios 14, 15, Filipenses 3, 3, Marcos 1, 1, Hechos 3, 26, Primera de Juan 5, del 9 al 12, Primera de Samuel 12, 23, Lucas 18, 1, Hechos 12, 5, Efesios 6, 18, Primera de Tesalonicenses 3, 10, Primera de Tesalonicenses 5, 17, Segunda de Timoteo 1, 3, Efesios 1, del 16 al 19, Efesios 3, del 14 al 21, Filipenses 1, versículos 4 y versículos del 9 al 11, Colosenses 1, del 9 al 13, Primera de Tesalonicenses 1, 2 y Filemón 1, 4. Bastante versículos para sustentar el estudio de Romanos 1, 9. Y tengamos en cuenta al final el viaje de Pablo a Roma, que corresponden a los capítulos 27 y 28 de Hechos. Más, si usted lo lee, aquí se lo encuentra. Pablo llega a Roma, pero entonces leamos en el 27 que dice: Pablo enviado a Roma, y de ahí para allá todo lo que el viaje. Aquí habla de la tormenta, el liderazgo de Pablo ante la situación. Desde el 27 habla de Pablo enviado a Roma, y el 28 de Pablo llega a Roma, su llegada, cuando Pablo testifica a los judíos en Roma. Entonces ahí habla de todo lo que le aconteció a él en su llegada a Roma o en su viaje a Roma. Entonces tengamos en cuenta todo esto que hemos visto para entender el versículo 9 de Romanos 1. Y ya con esto pues terminamos este versículo y dejamos por aquí. Hoy acabamos ya aquí este versículo. Ya para la próxima veremos el versículo 10. Gracias por la atención, hermanos. Dios los bendiga.